Capítulo 1. Comienzos. En un apacible pueblo enclavado entre colinas ondulantes y prados verdes, vivía un hombre llamado Stefan. Su vida, aunque aparentemente ordinaria, estaba a punto de dar un giro hacia los reinos del misterio y la tristeza. Stefan, reconocido por su simplicidad y perspectiva realista de la vida, nunca se entregaba a relatos fantasiosos o a sueños caprichosos. Su existencia, hasta ahora marcada por la rutina cotidiana, estaba a punto de desplegar una narrativa fascinante repleta de giros y vueltas inesperados. La quietud del pueblo, con sus calles adoquinadas y casas de tejados rojos, ocultaba secretos que aguardaban pacientemente a ser descubiertos. Stefan, un hombre de hábitos modestos, se encontraba en el epicentro de esta transformación inminente. Sus días transcurrían entre el murmullo de la vida cotidiana, donde las tareas comunes llenaban sus horas, y la tranquilidad del entorno natural que rodeaba su hogar. Stefan llevaba consigo la etiqueta de hombre práctico, alguien que no se dejaba llevar por cuentos de hadas o quimeras. Su mirada siempre estaba anclada en la realidad, en los detalles palpables de la existencia diaria. Jamás se aventuraba más allá de las fronteras de lo concreto, convirtiéndose en un observador meticuloso de las verdades simples que tejían el tapiz de su vida. Sin embargo, la quietud de su existencia estaba a punto de ser interrumpida por un acontecimiento que cambiaría su percepción del mundo que le rodeaba. En una tarde tranquila, mientras paseaba por las calles adoquinadas, Stefan tropezó con un sobreenvejecido que descansaba cerca de un banco en el parque. Intrigado, lo recogió y descubrió una misteriosa carta en su interior. El contenido de la carta sugería la existencia de secretos ocultos en el seno del pueblo, secretos que, de alguna manera, se conectaban con la vida de Stefan. El hallazgo lo sumergió en la incertidumbre y despertó una curiosidad hasta entonces dormida. Lo que parecían días comunes tomaron un matiz inesperado, y Stefan se vio arrastrado hacia una trama que estaba a punto de develarse. Así, en este pueblo aparentemente sereno, los días ordinarios de Stefan comenzaron a desplegarse como las páginas de un libro lleno de intrigas. El inicio de esta historia prometía llevarlo más allá de las colinas y prados, hacia los confines de lo desconocido, donde la realidad y el misterio se entrelazaban, transformando la simplicidad en una narrativa cautivadora repleta de giros y vueltas impredecibles. Capítulo 2. El enigma se despliega. En una tarde sombría, mientras Stefan paseaba por las calles empedradas, tropezó con un viejo sobredesgastado que yacía cerca de un banco en el parque. Intrigado, lo recogió y descubrió una misteriosa carta en su interior. La atmósfera estaba cargada de una extraña energía, como si el destino hubiera conspirado para abrir un capítulo oculto en la vida de Stefan. El sobre, marcado por el paso del tiempo, despertó su curiosidad mientras lo sostenía entre sus manos. Los bordes desgastados contaban historias silenciosas de días pasados y secretos por descubrir. La noche caía sobre el pueblo, envuelto en una penumbra que parecía albergar más de lo que los ojos podían percibir. Al abrir el sobre con manos temblorosas, Stefan se encontró con una carta cuyas palabras eran un susurro de misterio. Las líneas trazaban un relato encriptado, dejando entrever secretos ocultos en los recovecos del pueblo. Cada palabra escrita era como una llave que abriría las puertas de un enigma que cambiaría para siempre la trayectoria de la vida de Stefan. Las revelaciones insinuadas en la carta indicaban la existencia de un oscuro pasado entrelazado con los cimientos mismos del pueblo. Stefan se vio inmerso en una trama que iba más allá de las calles adoquinadas y las casas con historias silenciadas. Los secretos que había guardado celosamente el lugar ahora surgían a la superficie,
como sombras que se deslizaban desde el pasado hacia el presente. Lo que inicialmente parecía un simple hallazgo se transformó en el prólogo de una historia que tocaría la vida de Stefan en formas inimaginables. La carta se convirtió en un mapa que lo llevaría por caminos desconocidos, desentrañando un cuento de pesar que se insinuaba en las líneas trazadas con tinta envejecida. Así, en esa noche nublada, el enigma se desplegó ante Stefan como un abanico de posibilidades y desafíos. El camino hacia la verdad se dibujaba ante él, y el destino lo llamaba a sumergirse en las profundidades de un misterio que, hasta ese momento, solo había sido susurrado por las sombras. Capítulo 3. Una revelación sombría. La carta guió a Stefan hacia una parte olvidada del pueblo, donde destapó una verdad oculta sobre su propia familia. La revelación pesaba fuertemente en su corazón, arrojando una sombra sobre la vida que antes era simple y plena. A medida que el misterio se intensificaba, Stefan se encontró enredado en una maraña de emociones y preguntas que clamaban por respuestas. La dirección señalada por las palabras de la carta lo llevó a un rincón olvidado del pueblo, un lugar donde el tiempo parecía haber dejado huellas más profundas. Antiguas casas, con sus fachadas descoloridas, susurran historias silenciadas que resonaban en la brisa. Aquí, entre el polvo de los recuerdos olvidados, Stefan descubrió un capítulo oscuro que había permanecido oculto para él y su familia. La verdad que emergió de las sombras era como un eco lejano que reverberaba en su ser. Se trataba de secretos enterrados bajo capas de tiempo, desenterrados por la inesperada guía de aquella carta. Stefan se enfrentó a la dura realidad de que su familia, cuyas raíces se extendían profundamente en el tejido del pueblo, no estaba exenta de los misterios que yacían ocultos. El peso de la revelación se hizo evidente en la expresión de Stefan, quien contemplaba con ojos nuevos el entorno que pensaba conocer tan bien. La simpleza de su vida se desmoronaba lentamente, reemplazada por la complejidad de una verdad que, hasta ese momento, había permanecido sepultada en el pasado. La sombra que se cernía sobre él no solo oscurecía su presente, sino que también proyectaba su influencia sobre los días que yacían ante él. El misterio, lejos de resolverse, se enredaba aún más en el corazón de Stefan. Las emociones tumultuosas y las preguntas sin respuesta se convertían en un laberinto sin salida aparente. Cada revelación planteaba nuevas incógnitas, y Stefan se encontraba atrapado en una tela de araña emocional que tejía su destino en un patrón desconocido. Así, mientras el pasado emergía para confrontar a Stefan, la sombría revelación dejaba en su estela un rastro de incertidumbre. El capítulo que se abría ante él no solo desvelaba los secretos familiares, sino que también marcaba el inicio de una travesía emocional, donde la búsqueda de respuestas se convertiría en la brújula que lo guiaría por los intrincados senderos de su propio linaje. Capítulo 4. La búsqueda del entendimiento. Impulsado por una necesidad insaciable de comprender los misterios que lo rodeaban, Stefan se embarcó en una búsqueda de la verdad. Conversaciones con parientes perdidos en el tiempo y archivos polvorientos revelaron fragmentos de un pasado que perseguía el presente. La gravedad de la situación se volvió palpable, y la travesía de Stefan no solo se trataba de resolver un misterio, sino también de enfrentar la melancolía que lo acompañaba. La búsqueda de Stefan lo llevó a recorrer los caminos menos transitados de su linaje. Antiguas fotografías desenterradas en álbumes olvidados y cartas amarillentas revelaron conexiones y desencuentros que tejían la compleja historia de su familia. Con cada revelación, la telaraña del pasado se extendía, enredando a Stefan en los hilos de una narrativa que iba más allá de su propia existencia.
Las conversaciones con parientes que el tiempo había relegado al olvido se convirtieron en ventanas hacia un pasado que parecía resurgir con cada palabra. Historias de antaño, narradas por labios envejecidos, le ofrecieron a Stefan nuevas perspectivas sobre las experiencias que habían dado forma a su familia. Cada encuentro se transformaba en un eslabón en la cadena de su búsqueda, acercándolo lentamente al entendimiento que ansiaba. Los archivos polvorientos de la localidad se convirtieron en un tesoro de revelaciones. Documentos desgastados, registros de tiempos pasados y crónicas familiares arrojaron luz sobre capítulos que habían quedado sepultados por décadas. Cada página amarillenta era como un portal hacia la historia, y Stefan se sumergió en la lectura ávida de su propio legado. Sin embargo, la verdad que emergía no estaba exenta de pesar. Cada respuesta generaba nuevas preguntas, y cada descubrimiento añadía capas a la complejidad de la narrativa familiar. Stefan se enfrentaba no solo a un rompecabezas de eventos pasados, sino también al eco de las emociones que resonaban en las sombras de la historia. La melancolía se infiltraba en cada rincón de su búsqueda, tejiendo un tapiz de emociones que oscilaban entre la tristeza y la comprensión. Stefan no solo desentrañaba los misterios del pasado, sino que también se encontraba cara a cara con las cicatrices emocionales que habían perdurado a lo largo de las generaciones. La búsqueda de la verdad se transformaba en una odisea emocional, donde el entendimiento no solo yacía en los documentos antiguos, sino también en la compasión por las vidas que se desplegaban en las páginas del pasado. Así, mientras Stefan avanzaba en su búsqueda incansable, la verdad se volvía más elusiva, pero la travesía se convertía en un testimonio de la resistencia del espíritu humano ante la complejidad de su propia historia. La misión de Stefan no solo era descubrir el pasado, sino también abrazar las verdades agridulces que emergían, tejiendo su propio destino en el tapiz de la realidad y la memoria. Capítulo 5. Sombras del pasado. A medida que Stefan se adentraba más en el pasado, se encontró con aliados y adversarios inesperados. Cada revelación sacaba a la luz una pieza del rompecabezas, arrojando nuevas sombras sobre el lienzo de su vida. El peso del pasado se posaba sobre él, y la narrativa antes sencilla de su existencia se transformaba en un tapiz tejido con hilos de tristeza e intriga. Las páginas desgastadas de álbumes de fotos y los susurros de parientes ancianos se convirtieron en guías en su travesía. En esta exploración íntima de la historia, Stefan descubrió que los acontecimientos pasados no eran simples hechos aislados, sino entramados complejos que conectaban generaciones y destinos. Encontró aliados en parientes lejanos cuyas historias, entrelazadas con las suyas, ofrecían nuevas perspectivas. Las experiencias compartidas, las lágrimas y las risas compartidas a través de las décadas unían a Stefan con aquellos que, en el tapiz del tiempo, eran compañeros de viaje. Juntos, compartían la carga de descifrar los secretos que habían permanecido ocultos durante tanto tiempo. Sin embargo, cada revelación también presentaba adversarios en la forma de verdades incómodas y conflictos enterrados. La complejidad de las relaciones familiares se manifestaba en desafíos inesperados, y las sombras que emergían del pasado no siempre eran benevolentes. Stefan se encontraba en una encrucijada, donde la búsqueda de la verdad a menudo chocaba con las emociones crudas y las tensiones enterradas. Cada nuevo capítulo añadía capas a la historia, y el lienzo de la vida de Stefan se volvía más intrincado con cada giro. Las sombras del pasado no solo oscurecían su camino, sino que también arrojaban luz sobre facetas desconocidas de su propia identidad. La historia de su familia, una vez lineal y clara, ahora se desplegaba en una gama de grises, donde los héroes y villanos se entrelazaban en una danza compleja de relaciones.
El peso del pasado no solo se sentía en las palabras escritas y las imágenes en sepia, sino también en las emociones que se despertaban con cada descubrimiento. La tristeza por las pérdidas pasadas, la sorpresa ante revelaciones inesperadas y la intriga ante secretos aún sin descubrir conformaban el tejido emocional de Stefan. El viaje se volvía más que una búsqueda de hechos, era un viaje a través de la complejidad de la condición humana. Así, mientras las sombras del pasado se proyectaban sobre Stefan, su travesía se convertía en un acto de equilibrio entre la luz y la oscuridad. Cada nueva sombra añadía profundidad a su comprensión, y cada encuentro, ya sea con aliados o adversarios, contribuía a la complejidad de su propia historia. En esta danza entre sombras, Stefan avanzaba, determinado a descubrir el significado detrás de cada oscuro rincón de su pasado. Capítulo 6. Conexiones y desconexiones. Las personas alrededor de Stefan también tenían llaves para el enigma. Amigos y familiares desempeñaban roles fundamentales en esta saga en desarrollo, donde las relaciones se convertían tanto en puentes como en barreras en su búsqueda de entendimiento. El paisaje emocional cambiaba, y Stefan lidiaba con las complejidades de la conexión humana frente a revelaciones profundas. Los lazos familiares y las amistades de Stefan se convertían en piezas cruciales del rompecabezas que estaba intentando resolver. Cada persona que cruzaba su camino tenía una historia que añadía capas a la intrincada trama de su vida. Sin embargo, descubría que las conexiones no siempre eran simples, y las desconexiones a menudo surgían en medio de las revelaciones. La familia, considerada un refugio seguro en la cotidianidad, se convertía en un terreno de descubrimientos inesperados. Conversaciones con parientes cercanos revelaban no solo las alegrías compartidas y los lazos fuertes, sino también grietas en las relaciones que habían permanecido ocultas. Los roles familiares, antes sólidos y definidos, ahora se tornaban ambiguos, revelando la complejidad de los vínculos que se tejían a lo largo del tiempo. Los amigos, por otro lado, emergían como faros en la oscuridad, ofreciendo apoyo emocional y perspectivas frescas. En ellos, Stefan encontraba la fortaleza para enfrentar las revelaciones más dolorosas. Sin embargo, también descubría que algunas amistades, a pesar de su solidez aparente, no eran inmunes a los cambios que traía consigo la verdad. Las barreras emocionales se erigían en medio de la búsqueda de Stefan. La revelación de secretos a menudo desencadenaba tensiones y distancias emocionales. La comprensión de la verdad implicaba no solo asimilar hechos pasados, sino también negociar las complejidades de las relaciones presentes. Las conexiones se desafiaban, y las desconexiones se volvían inevitables en el proceso de desentrañar la historia familiar. El paisaje emocional de Stefan se volvía más complejo con cada paso que daba. La comprensión de que las personas que amaba también llevaban consigo sus propios secretos y heridas añadía una capa adicional de melancolía a su búsqueda. La fragilidad de las conexiones humanas se revelaba, y Stefan se encontraba navegando por un océano de emociones encontradas mientras intentaba descifrar los nudos de su propio pasado. En medio de conexiones que se fortalecían y desconexiones que se profundizaban, Stefan se daba cuenta de que la búsqueda de la verdad no solo era un viaje individual, sino también un viaje compartido con aquellos que formaban parte de su historia. La complejidad de las relaciones humanas se convertía en un tema recurrente en su Odisea, donde la empatía y la compasión se volvían herramientas esenciales para atravesar los terrenos emocionales desconocidos. Así, mientras Stefan continuaba su búsqueda de entendimiento, las conexiones y desconexiones se entrelazaban en un intrincado ballet. Cada encuentro y separación se convertían en hilos en el tejido de su vida,
tejiendo una narrativa única de relaciones humanas que evolucionaban en medio de la revelación de los secretos más profundos. Capítulo 7. Enfrentando al enemigo invisible. A medida que Stefan se acercaba al corazón del misterio, se encontró con resistencia por parte de fuerzas que buscaban mantener la verdad sepultada. Las apuestas eran más altas que nunca, y la travesía tomó un giro serio. El hombre que una vez fue simple se hallaba de pie en la encrucijada del destino, comprendiendo que el camino que elegiría no solo daría forma a su futuro, sino también a los futuros de aquellos enlazados en el relato de dolor y secreto. Las sombras que se alzaban frente a Stefan eran oscuras y formidables, representando no solo los secretos de su familia, sino también las fuerzas que buscaban mantener esos secretos enterrados en el pasado. La verdad, como un tesoro esquivo, se resistía a ser descubierta, y Stefan se encontraba en una batalla contra un enemigo invisible que tejía su tela de engaños y resistencia. Cada paso adelante venía acompañado de desafíos más grandes. Documentos desaparecidos, testimonios contradictorios y silencios que gritaban verdades no dichas complicaban la búsqueda de Stefan. La resistencia que enfrentaba no solo provenía de las sombras del pasado, sino también de aquellos que preferían que ciertos secretos permanecieran enterrados. Los rostros familiares se volvían enigmáticos, y las miradas esquivas revelaban más de lo que decían. La confianza, una vez sólida, se volvía frágil en medio de la confusión y la incertidumbre. Stefan se daba cuenta de que, para llegar al corazón del misterio, debía enfrentarse no solo a fuerzas externas, sino también a las sombras internas que amenazaban con nublar su juicio. El peso de la verdad se volvía casi abrumador. Cada revelación planteaba más preguntas, y cada respuesta sugería capas adicionales de complejidad. La lucha no solo era contra el tiempo y las fuerzas que resistían, sino también contra la incertidumbre que se infiltraba en cada rincón de la búsqueda de Stefan. La encrucijada del destino se manifestaba en decisiones cruciales. Stefan, ante la posibilidad de dar marcha atrás o avanzar hacia lo desconocido, se enfrentaba a la responsabilidad de elegir el curso de su propia historia. El peso de sus decisiones recaía no solo en sus propios hombros, sino también en los destinos entrelazados de aquellos que compartían su linaje. El enemigo invisible, aunque formidable, no era solo una fuerza externa, también residía en las dudas y temores internos de Stefan. La lucha no solo era contra fuerzas externas que buscaban mantener el misterio, sino también contra las sombras de la propia mente que amenazaban con socavar la determinación y la claridad. En este capítulo, la trama se volvía más intensa, y Stefan, el simple hombre de antes, se transformaba en un protagonista de su propia epopeya. La decisión de enfrentar al enemigo invisible no solo marcaría el punto culminante de su travesía, sino que también resonaría a través de las generaciones, afectando el destino de aquellos conectados por los hilos invisibles de la historia familiar. La búsqueda de la verdad se convertía en una batalla épica, donde el coraje y la determinación de Stefan serían puestos a prueba en un enfrentamiento con las sombras que amenazaban con eclipsar la luz de la verdad. Capítulo 8. Una resolución de realidades. En el capítulo final de esta cautivadora historia, Stefan se enfrenta a la verdad definitiva. El misterio se desenreda, la tristeza disminuye y la naturaleza realista de su existencia queda alterada para siempre. A medida que Stefan encuentra la clausura, reflexiona sobre el profundo viaje que transformó su vida, dejando atrás un relato de misterio, tristeza y el espíritu inquebrantable de la búsqueda de la verdad de un hombre en un mundo realista. La confrontación final con la verdad se convierte en un momento trascendental. La información oculta se revela,
Las piezas del rompecabezas se encajan y Stefan se encuentra cara a cara con la esencia última de los secretos que han marcado su vida. La revelación, aunque impactante, actúa como una luz que disipa las sombras persistentes, revelando una realidad que Stefan había buscado diligentemente. Con la verdad desplegada ante él, Stefan experimenta una amalgama de emociones. La carga de la incertidumbre y la tristeza que lo acompañaron a lo largo de su búsqueda comienza a disiparse. La realidad se presenta desnuda, sin las sombras del misterio que antes la oscurecían. La claridad que emerge no solo redefine la comprensión de Stefan sobre su pasado, sino que también remodela su percepción del presente y del futuro. La tristeza, compañera constante en su odisea, empieza a ceder terreno ante la revelación de la verdad. Cada lágrima derramada en la búsqueda de respuestas encuentra su resolución en la claridad de la realidad revelada. La resolución de las realidades trae consigo una sensación de alivio, aunque no exenta de las complejidades inherentes a la verdad descubierta. La naturaleza realista de la existencia de Stefan se ve alterada de manera irreversible. La cotidianidad, una vez sencilla y predecible, ahora está impregnada de una profundidad que solo la verdad puede conferir. La realidad ya no es solo una superficie donde las cosas son lo que parecen, sino un paisaje complejo donde la autenticidad se encuentra en la aceptación de la verdad, por dura que sea. El cierre de la historia se convierte en un momento de reflexión. Stefan contempla el viaje que lo llevó desde la simplicidad hasta la complejidad, desde la tristeza hasta la resolución. El rastro de su búsqueda queda marcado en cada página de su vida, dejando atrás una narrativa que habla de la resistencia del espíritu humano ante los desafíos de la verdad. La historia de Stefan se convierte en un testimonio de la capacidad del individuo para enfrentar las realidades más difíciles. La búsqueda de la verdad, aunque dolorosa, se revela como una fuerza transformadora que ha moldeado no solo la vida de Stefan, sino también las vidas de aquellos que compartieron la travesía con él. En el capítulo final, Stefan no solo encuentra cierre para las incógnitas que lo atormentaron, sino que también se encuentra en un nuevo comienzo. La realidad, ahora desprovista de secretos ocultos, se presenta como un lienzo en blanco donde Stefan puede escribir sus próximos capítulos con la sabiduría ganada a través de la experiencia. Así, mientras las cortinas se cierran en esta historia envolvente, el legado de Stefan se eleva como un faro de valentía y perseverancia en un mundo donde la búsqueda de la verdad sigue siendo una constante en la travesía humana. Su historia resuena como un eco que inspira a otros a enfrentar las realidades de sus propias vidas, recordándoles que, incluso en los momentos más oscuros, la verdad puede ser una luz que guía el camino hacia una comprensión más profunda y una existencia más auténtica.